Desde New Orleans, Luisiana, Radio Católica Mundial y el Ministerio Mensaje presentan A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta. A solas con Jesús. A solas con Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A Solas con Jesús. Hoy vamos a tener un programa tal vez un poquito escabroso, difícil, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo y está bien. Pero qué bueno que podamos expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos y respetarnos unos a otros, especialmente en esto que tal vez parece político, pero no lo es. Es simplemente hablar de una situación de un país hermano que yo por lo menos amo mucho porque ahí nací, es el pueblo de Cuba, es Cuba. Y yo sé que pues cuando yo dije algo sobre la situación de Cuba en el presente, hubo muchas personas que estaban en desacuerdo conmigo porque ¿por qué yo hablo de Cuba y no hablo de otros países? Yo siempre he tratado de orar por todos los países de nuestra América Latina, de Europa y del mundo entero, porque al fin y al cabo somos hermanos en Cristo Jesús y somos miembros de una misma familia. Pero en este caso, Cuba está pasando por una situación muy difícil, hermanos. Mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha abnegación de los derechos más básicos del ser humano. La dignidad del ser humano en Cuba está realmente dañada, herida, aplastada. Y creo que es importante que el mundo entero conozca lo que está sucediendo, aunque sea un poquito, ¿verdad? Y que no nos hagamos, pues, indiferentes a las realidades del pueblo cubano en estos momentos, como tampoco nos debemos hacer indiferentes a las realidades de nuestros países de América Latina y sí, de Europa y del mundo entero. Están habiendo mártires en todo el mundo entero, hermanas y hermanos, mártires, hombres y mujeres, jóvenes y niños que mueren por la fe en Cristo Jesús. Y desafortunadamente, pues de eso no se habla mucho. Si vemos a África, por ejemplo, la cantidad de personas que mueren por la fe en Cristo Jesús. Dios permita que no solamente la sangre de estos mártires nos ayude a recapacitar y a poner nuestro corazón de verdad en las manos del Señor Jesús y que podamos vivir un cristianismo más auténtico, pero que podamos ayudar al mundo entero, ¿por qué no?, a que cesen las guerras y las divisiones y el sectarismo y tanta envidia y tanta discriminación, y que de verdad reconozcamos que tenemos un Padre en común, que es Dios, y que todos somos hermanos. El programa de hoy, esperamos que ustedes nos puedan, pues, no solamente sintonizar durante todo el programa, pero que puedan llamarnos cuando abramos las líneas telefónicas para que ustedes nos dejen saber cómo ustedes se sienten, sus comentarios, sus preguntas, sus quejas son muy importantes para nosotros. No queremos ofender a nadie, no queremos lastimar a nadie, pero sí queremos dar a conocer la realidad de un pueblo que sufre, un pueblo que es nuestro hermano y un pueblo que, como bien dice el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Pero antes de hacer absolutamente nada, querido hermano, querida hermana, antes de comenzar con este proceso que hemos preparado para ustedes en el día de hoy, de este programa, particularmente hablando sobre Cuba y la situación que Cuba está atravesando, nos ponemos en presencia de Dios. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Padre bueno, Padre amoroso, Padre santo, Padre que en Jesucristo nos invitas a poner en práctica el mandamiento nuevo. Evangelio según San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Señor, cuánta necesidad hay de respeto humano en este mundo que nos ha tocado vivir. Cuánta necesidad de amor genuino, amor del bueno, no el amor prostituido que nos ofrece el mundo, en que lo que tratamos de hacer es buscar nuestro propio placer, nuestra propia felicidad a nuestro modo, que muchas veces la felicidad no es nada. Y nos olvidamos, Señor, de que el amor puro, el amor santo, el amor perfecto es el amor que viene de ti. Por eso dice el apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 16, Dios es amor. Y el que conoce el amor genuino, el amor que se entrega, que se da, que se ofrece como sacrificio por la persona amada, el que conoce el amor conoce a Dios, porque Dios es amor. Señor mi Dios, necesitamos un mundo donde realmente los cristianos sean capaces de amar, donde dejemos de lastimarnos unos a otros, donde dejemos de discriminarnos unos a otros, de rechazarnos unos a otros, y comencemos de verdad, mi Dios, a poner en práctica ese mandamiento, que si lo ponemos de verdad en práctica en nuestra vida, este mundo va a ser diferente. Pero tiene que comenzar con alguien, Señor. Y ese alguien somos nosotros. Danos, oh Dios, la capacidad de dejar de vivir ya como vive el resto del mundo, peleándose, lastimándose, hiriéndose, hablando mal unos de otros, ofendiéndose, Señor, discriminándose, Señor. Ese no es amor, mi Dios. Ni nos amamos a nosotros, ni amamos a nadie tampoco. Porque el amor genuino, el amor santo, el amor de verdad, es el amor que nos ha enseñado Jesucristo hasta la cruz, Señor, si es necesario. Es ponerte a ti como prioridad en nuestra vida. Lo más importante, Señor. A veces nuestros hermanos evangélicos protestantes hablan de que somos idólatras los católicos. La imagen no necesariamente es un ídolo, Señor. Por el contrario, muchas veces las imágenes apuntan hacia ti, como los querubines en el Arca de la Alianza, mi Señor, que fue un mandato tuyo, Moisés. Éxodo capítulo 25, versículo 18. Haz 2 querubines de oro macizo y ponlos una a cada extremidad del Arca de la Alianza. Señor, el ídolo es todo aquello que se interpone entre tú y nosotros, mi Dios. Es todo aquello que nos aparta de ti, Señor. Es todo pecado que nos hace olvidarnos de ti para poner, Señor, otras cosas en lugar tuyo, mi Dios. Quita, Señor, todos esos ídolos, todos esos obstáculos, mi Dios, que nos hacen insensibles a ti, nos hacen insensibles a la necesidad de nuestros hermanos, mi Dios, quienes quieras que ellos sean, del país que sean, mi Dios. Somos todos hermanos, hijos tuyos, Señor. Que dejemos ya de estar lastimándonos unos a otros y que busquemos el bienestar común, mi Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Ya no hay judíos, ni gentiles, ni hombres ni mujeres, sino que somos todos hijos de un mismo Dios y todos tenemos el derecho de experimentar el respeto de los demás. Danos, oh Dios, la certeza en este momento de que tú nos invitas no solamente a amar, pero que nos das la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para poder amar con la misma intensidad con que tú nos amas, Señor. Y que sintiéndonos amados por ti y con tu fuerza y poder para amar como tú nos amas,
Que dejemos ya, Señor, de vivir esa mentalidad mundana que nos hace tanto daño, ojo por ojo y diente por diente, y que comencemos de verdad a amarnos de verdad, amarnos con un corazón cada día más puro, un corazón que refleje el corazón de Cristo, un corazón, Señor, que poniéndote a ti como prioridad pueda poner a cada uno de nuestros hermanos, quienes quieras que sean, como más importantes, sí, Señor, aunque nosotros. Más importantes que nosotros, mi Dios. Reina, Señor, nuestras vidas. Danos, oh Dios, esa doble porción de tu Espíritu Santo, Señor. Libéranos de nuestras cadenas, de todo aquello que nos oprime y que nos impide, Señor, ser un reflejo de Cristo Jesús, nuestro Salvador. A ese que proclamamos Rey, Señor, de nuestra vida. Haznos como Él, Señor. Haznos como Él, mi Dios. Entonces, verdaderamente, estaremos forjando un mundo mejor. Un mundo donde ya no habrá más guerras, ni matanzas. Donde ya no habrá más Caínes matando a Abeles, donde la sangre del ser humano correrá por la tierra, Señor. Porque no somos capaces de amar. Por el contrario, mi Dios, que lleguemos a poner en práctica el mandamiento que Jesús nos ha dado de amarnos como Él nos ha amado, a tal extremo que reine la paz no solamente en nuestros países de origen, Señor, no solamente en nuestros pueblos, en nuestras familias, en nuestras comunidades, pero en el mundo entero, mi Dios. Que no solamente pidamos la paz, Señor, pero que seamos portadores, forjadores de tu paz, mi Dios, que es la paz verdadera. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén. Bendito seas. Bendito sea Dios, hermanas y hermanos, y qué bueno, qué saludable, qué paz se siente cuando uno se pone en oración con Dios, cuando uno sabe que Dios está muy cerca de uno, cuando uno deja todas esas cargas en los brazos de Dios, en las manos de Jesús, y comenzamos a experimentar verdaderamente su paz. Uno da lo que no tiene, hermano, hermana. Y si lo que tenemos es violencia, vamos a dar violencia. Si tenemos perjuicios, si tenemos incapacidad de perdonar, si tenemos deseos de lastimar, de rechazar, de herir, pues es lo que vamos a dar. Pero qué bueno que seamos capaces de dar amor, sí, de dar paz, de dar presencia de Jesús hasta las últimas consecuencias. Bendito sea Dios. Amén. Hermanas y hermanos, quiero darles el número telefónico para que cuando abramos las líneas ustedes nos honren con sus llamadas, sus comentarios, sus preguntas, sus, cualquier cosa que quieran decirnos que no estén de acuerdo con nosotros, pues está bien también, ¿verdad? Este programa es para ustedes, para que podamos edificarnos, construirnos en esa presencia de Jesús, que al fin y al cabo es nuestra meta y el propósito de nuestra vida. Que podamos proclamarlo Rey y Señor a medida que nosotros vivimos más y más de acuerdo a su santa voluntad. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y la llamada telefónica es completamente gratis, así que no pierdan la oportunidad. Es el 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 271-2976. Estaré dando estos números telefónicos en el transcurso del programa. Por si acaso no han tenido la oportunidad de escribirlos o de memorizarlos, pues los vamos a dar dentro de un ratito de nuevo. Y también pues quiero decirles que tenemos bastante material para ustedes
que este servidor pues ha tenido el privilegio de escribir, que el Señor me ha dado pues esa posibilidad de escribir varios libros para que ustedes se nutran con la palabra de Dios. Tenemos el libro ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Conozca primero su fe católica, conozca más su fe católica, que es el último libro que Dios me permitió escribir, el libro ¿Cuántas iglesias fundó Jesús?, el libro Promesas bíblicas para tiempos difíciles. Todo este material está en el catálogo religioso de WTN. Para más información sobre estos libros, por favor comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Y también pues quiero decirles que ya muy pronto, y digo pronto porque el tiempo pasa rapidísimo, en el mes de octubre, del 12 hasta el 23 de octubre, tenemos el viaje a Tierra Santa. Quedan muy poquitos espacios, así que si usted le interesa más información o si quiere inscribirse para ir con nosotros a Tierra Santa, pues por favor no dejen de hacerlo lo antes posible. Comuníquense con la señora Maciel Carrasco, que es la representante de la compañía de viaje que vamos a utilizar, que se llama Canterbury Pilgrimages, número telefónico 603-941-3078. Repito, 603-941-3078. Estamos en vivo y en directo en este su programa, A Solas con Jesús, y tengo el placer hoy de presentarles a ustedes una persona que ya ustedes conocen, yo estoy seguro de sobra. Su nombre es Katia Baliño, y Katia pues ha estado con Radio Católica Mundial por años y años y años. Es locutora, es directora de noticias, es uno de los pilares grandes de Radio Católica Mundial, y es un gran placer para mí pues que esté conmigo hoy en este programa A Solas con Jesús, en que estamos hablando de la situación en Cuba. Katia, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, padre. ¿Usted me escucha a mí? Muy bien, por gracia de Dios. Muchísimas gracias por haber aceptado estar conmigo en este programa y por pues la posibilidad que tengo de entrevistarte en el día de hoy. Gracias a usted, padre, por invitarme y bueno, y por todo su trabajo y toda su dedicación también a la iglesia. Gracias. Muchísimas gracias. Una corrección mínima ahí, no soy directora de noticias, no soy directora de nada. Bendito Dios que no soy directora de nada. Cada vez que escucho las noticias de Radio Católica Mundial y con ustedes, Katia Baliño. Me toca, esa es parte de mi trabajo casi, pero no, directora no soy. Pues, y estoy aquí en calidad de una laica más. La expresión, lo que hablemos aquí hoy es mi opinión, es la opinión de Katia Baliño como católica, como laica, como cubana, no es para nada, no tiene nada que ver. No estás representando el ministerio, bendito sea Dios. Qué bueno, pero fijan verdad la humildad de una persona cuando reconoce lo pequeño o pequeña que es esa persona, pero lo grande que Dios es y lo mucho que Dios hace cuando una persona se rinde y se pone en las manos del Señor. Así que muchísimas felicidades, Katia. Quisiera leer aquí una profecía de Antonio María Claret. Yo no sé si ustedes han oído hablar de San Antonio María Claret. Fue el fundador de los claretianos, entre otras cosas, fue arzobispo de La Habana, Cuba. Y dice aquí este escrito que el arzobispo Antonio María Claret nació en España el 23 de octubre de 1807. Y montando en un burro, atravesó 35 veces la Sierra Maestra, que es una cordillera de montañas, tal vez la más pronunciada de Cuba, si no me equivoco, para evangelizar y ayudar a los pobres y esclavos de aquel lugar, de toda aquella región. Viajaba en su burro por la Sierra Maestra acompañado de sus seguidores, cuando de repente cae como desmayado al suelo. Todos pensaban que era por el calor tan intenso que hacía en ese lugar, y trataron de ayudarlo, pero el arzobispo comenzó a hablar como si estuviera en un estado de éxtasis, y sus ojos veían algo de lo cual él estaba hablando. Y hoy muchos se dan cuenta de que esas predicciones que estuvieron sepultadas por años en los archivos de la Catedral de Santiago de Cuba se han ido cumpliendo paso a paso, y dicha versión quedó manuscrita permanentemente hasta el siglo pasado. Y la profecía del arzobispo Antonio María Claret dice así textualmente:
a esta Sierra Maestra vendrá un joven de la ciudad y pasará un corto tiempo cometiendo hechos muy lejanos a los mandamientos de Cristo. Y yo quisiera que ustedes piensen, ¿verdad?, sobre esto. Mediten un poquito sobre esto. Estamos hablando hace un poco más de 2 siglos atrás, ¿no?, que él tuvo esta profecía o expresó esta profecía que fue escrita y fue puesta en los archivos de la Catedral de Santiago, Cuba. Dice así: habrá inquietud, desolación y sangre, vestirá uniforme no tradicional jamás visto en el país. Muchos de sus seguidores llevarán rosarios y crucifijos colgados al cuello e imágenes de muchos santos, junto a armas y municiones. Este joven bajará en las estribaciones de la Sierra Maestra con barbas y muchas veces fumando un puro. Será recibido con fervor, por el pueblo cubano, al cual lo engañará, lo dividirá y lo dejará sometido en angustia con mucho dolor y sangre. La república será entregada a un hombre que viene de un país muy lejano. Para mí, este señor es Nikita Khrushchev, ¿verdad?, que hablará un lenguaje que no es ni castizo ni romano. Con la riqueza de la isla de Cuba, entregará la soberanía y la independencia por la que hoy se lucha. Se refería a la guerra de independencia contra España. Todos los cubanos serán presos y esclavos de un sistema maléfico. Este joven gobernará. En su tiempo habrá sangre, mucha sangre. El país quedará devastado. Cuando se cumpla ese tiempo, el joven que ya será viejo caerá muerto y entonces el cielo cubano se tornará limpio y azul sin esa oscuridad que ahora le rodea. Y continúa diciendo la profecía: después de la tempestad llegará la bonanza. Cuando esto ocurra, vendrá un estado de alegría, paz y unión entre cubanos, y la república florecerá como nadie puede imaginar. Después de toda esta catástrofe que ahora veo, saldrá el arco iris anunciando la paz y la prosperidad para todos los cubanos. San Antonio María Claret, como dije anteriormente, fue obispo de Santiago de Cuba, que comprendía la provincia de Oriente, la provincia de Camagüey, de 1851 a 1857. ¿Qué te parece, Katia? Así es, esa es una profecía hermosa y tengo mucha fe en ella, la verdad. Poderosa, definitivamente. Porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un hombre muy fiel a la iglesia, muy fiel al Señor, y un hombre que no dice tonterías por decirlas, sino que lo que él está diciendo, estoy convencido yo, viene de Dios. Y se está comprobando que lo que él dijo hace ya más de 2 siglos, pues se ha convertido en una realidad. Me encanta que haya empezado por ahí porque, y no lo sabía que iba a empezar con la profecía, pero yo tampoco. Yo la conocí en Cuba porque algún sacerdote nos la dio a leer. Y luego cuando éramos jóvenes les contábamos así a algunos vecinos que no iban a la iglesia, pero que siempre estaban preguntándonos a ese grupo de jóvenes que veían un poquito diferente al resto, ¿no? Y les contábamos de estas profecías, se quedaban impresionados. Estaba recordando ahora mismo a un vecino. Y se quedaban así como que, oh, no, oh, sí, o sea, como muy impactados porque nunca lo habían oído, no la conocían. Pero, y tan real. Por muy ejemplo, real. El hombre que era joven, que estuvo en la Sierra Maestra, Fidel Castro, que Claro. estuvo tiempo en la Sierra Maestra, pues combatiendo la tiranía de Fulgencio Batista. Después de eso que bajan de la montaña con rosarios al cuello, él con barba, fumando puro, y algunos de los seguidores de él con imágenes de personas heroicas o personas santas, y además de eso pues comienza a haber un periodo de desolación en el país y también pues de sangre corrida por la tierra cubana, y finalmente pues el hombre ya viejo muere
y pues hay un cambio de vida en el país de Cuba. Exactamente. La continuación del caos, porque lo otro también era un caos, pero bueno, no se cuidaba mucho él de lo que se fuera a pensar de Cuba. La imagen, él trabajó todos los años que trabajó, y vivió para eso, y se desvivió para eso, no para el pueblo, sino para exportar esa política exterior, esa imagen de Cuba, vender ese idilio, esa revolución idílica, que todo es una mentira. Eso fue a lo que él se dedicó. Él y los que más han llegado. Yo quiero que quede claro que ni tú ni yo estamos aquí para hacer política. Qué bueno que dijiste eso al principio. Estamos simplemente hablando de lo que nosotros estamos viendo, y no solamente de Cuba, pero de tantos de nuestros países de América Latina. El refrán ese que dice: cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Tenemos lo mismo que está pasando en Venezuela, lo mismo que está pasando en Nicaragua, lo mismo que está pasando en muchos de nuestros países de América Latina, y unos están un poquito más aliviados y otros menos aliviados, pero el patrón de Cuba se está apoderando de muchísimos de nuestros países, y no es para hacer política, aunque somos seres políticos, y como somos seres sociables, pues vamos a ser políticos también. Claro. La iglesia no está en contra de que nosotros seamos seres políticos, porque al fin y al cabo pues somos seres humanos, pero lo que la iglesia está en contra es que asumamos cargos políticos. Eso sí, yo no puedo postularme para alcaldía o para presidencia del país o cosas así, pero sí puedo dar mi punto de vista, no desde el podium, no desde la misa, pero sí, como estamos haciendo en estos momentos, tenemos el derecho a hacerlo, porque uno de los derechos importantes como seres humanos es el poder proclamar la verdad. Claro, Jesús somos ciudadanos de un pueblo también, somos seres sociales, y de la misma manera que ellos se encargaron de vender esa mentira, y nosotros la vivimos. Usted vivió un periodo, a mí me tocó otro. Hay un poco de diferencia entre nosotros. Somos generaciones diferentes, lo que quería decir. Bueno, pero tenemos que denunciar y contarle al mundo que en aquel momento, ni en la época suya ni en la mía, había un internet que pudiera decir esto tan rápido, ¿no? Y mostrar al mundo lo que estaba pasando. Pues nos toca a nosotros, los cubanos, contar eso y denunciarlo. Yo creo que es un deber de cualquier cristiano, sea de la denominación católica o de cualquier denominación protestante, de la que sea. Y lo están haciendo, además, y lo han hecho por muchos años. El profeta es uno que habla en nombre de Dios para anunciar algo bueno, pero también habla en nombre de Dios para denunciar lo que no es bueno, lo que es realmente malo en la sociedad, para que a otras personas no le pase lo mismo. Y esa es la misión de este programa, que abramos los ojos a la realidad del comunismo y que tratemos por todos los medios de que nuestros países no se conviertan en otra Cuba, porque eso es lo peor que le puede pasar al ser humano, porque pierde su dignidad como ser humano, pierde su derecho de libertad de expresión, lo pierde todo. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en una edad preadolescente, 10, 11, 12 años, nuestros padres estaban inquietos porque ellos sabían que pronto vendría el servicio militar obligatorio. Y no solamente el servicio militar obligatorio, en que quitaban a los muchachos de sus hogares, de sus familias, y los podían mandar donde ellos quisieran, pero también aquellos que sobresalían los podían mandar a Rusia, Checoslovaquia, o al país donde el gobierno quisiera. O Angola, o los países que ellos intervinieron luego, que fueron Etiopía y Angola, a intervenir y a matar. Exactamente. Entonces, el papá, la mamá pierden autoridad sobre los hijos, y la autoridad es exclusiva del gobierno de ese país, en ese caso en Cuba. Tengo varios comentarios, muchos comentarios realmente, que aparecieron en la página de este servidor en Facebook, que no los podría leer todos, pero aquí uno, por ejemplo, de Máximo Melbella, dice así: dejen de meter sus narices imperialistas en ese país y levanten el embargo o el bloqueo. Pues yo creo que no tenemos narices imperialistas. Yo creo que estamos tratando de dar a conocer la verdad de Cuba, y este es el programa de hoy. Y de nuevo, cuando ustedes tengan alguna pregunta, algún comentario o alguna duda, por favor no dejen de comunicarse con nosotros. Vamos a dar el número telefónico dentro de un ratito también. Así que también, por ejemplo, tenemos a Máximo Marbella, que dice: en Guatemala hay presos políticos, jueces y fiscales perseguidos y periodistas criminalizados. No hay libertad, padre. Debo dar gracias a Dios
por ello? Yo creo que es una pregunta un poquito como que, ¿cómo podría decir? No muy bien hecha, porque nunca se da dar gracias a Dios por algo malo, Claro. ¿verdad? El mal no es de Dios, el mal es la consecuencia del pecado. Y tenemos que luchar, si bien es cierto que Dios permite el mal, Dios no lo quiere. Tenemos que luchar por un mundo mejor, tenemos que luchar por una vida más llena de paz y sobre todo más de acuerdo con la voluntad de Dios. Tenemos otra persona aquí que dice lo siguiente. En el caso de Honduras es bastante llamativo, pero ¿cómo es que nadie le importa? Tendría que ser un gobierno de izquierda para denunciarlo, y esto lo pregunta Osorio Oscar. Yo creo que de Honduras hemos hablado en programas anteriores, también hemos hablado de Nicaragua, hemos hablado de muchos de nuestros países, pidiendo sobre todo al Señor y pidiendo a los hermanos que nos escuchan que oremos por todos nuestros países en que hay dificultades, problemas, mal uso de la libertad. Y bueno, pues lo seguiremos haciendo, ¿no? Pero en este momento, pues le ha tocado a Cuba. Claro. No, y la diferencia, si me permite, padre, la diferencia, ¿sí? Por ejemplo, con Guatemala y con Honduras tienen todavía una democracia. Con todas las mal formada, con imperfecciones, pero, entonces, sí. Pero estos ciudadanos todavía, gracias a Dios, todavía tienen unas estructuras y unas entidades donde pueden denunciar todas estas cosas, pueden formar su comunidad y llevarlo a la Corte Internacional, a la Unión Europea, o sea, denunciarlo internacionalmente. Claro, los cubanos de Cuba, no, dentro de Cuba, no pueden ni hacer eso. Claro. Esa es una diferencia. Además, este sistema, para el que tenga alguna duda, si alguien, la persona que mencionó el embargo, 62 años en el poder de un mismo partido, si tú no te das cuenta que hay algo mal y tú te quieres enfocar nada más en el embargo, pues yo creo que el que está mal es esa persona que hace el comentario, o está muy desinformado o es muy malintencionado, porque, ojo, para él y para todos los que nos están escuchando, la dictadura cubana invierte muchísimo dinero en pagarle a personas para que respondan en las redes, para que ataquen y para que estén constantemente en todos en los temas candentes, ¿no? Y donde esté Cuba, donde Cuba sea la noticia. Le llamamos cariñosamente ciberclarias. Están en el ciberespacio y están atacando, ¿no? Entonces, o troles, ¿no? También le dicen en España. Eso sí. Puede ser una persona así, o también puede ser una persona con mucha ignorancia. Y que, mira, el embargo ahora mismo ha quedado demostrado con la represión ahora mismo que han sacado en Cuba, que han desatado, que es la misma que lleva mucho tiempo, pero que ahora la mostraron al mundo entero. Han demostrado que tienen mucho dinero para tener policías antimotines, para tener patrullas y buses de todo tipo y comprados a la Mercedes-Benz y todo, pero no han dicho que se han cansado de decir que en estas últimas semanas, precisamente, o meses, con lo de la pandemia y el virus que no hay dinero para comprar ambulancias por el embargo. No es eso. Ustedes lo que a ese gobierno no les da la gana de invertir dinero en la salud pública, ni nada, ni en la educación, ni nada, y es lo que está pasando en el pueblo cubano. El gobierno ha usado ese tema del embargo como un pretexto más para justificar todo lo que ellos están haciendo, todo el narcotráfico que tienen ellos, que se sabe hace mucho tiempo. El que no lo quiera saber o no quiera, que si se ofende con esto, qué pena, pero está muy mal informado, porque quien ha autofinanciado todas las guerrillas de América Latina fue el gobierno cubano, y lo sigue siendo. Katia, tú saliste ya a una edad bastante adulta de Cuba, ¿cierto? Sí, yo nací y me crié en Cuba, salí a los 29 años, o sea que sé lo que es el comunismo, sé lo que es la dictadura cubana por 29 años, sí lo sé. Y más, porque viviendo desde acá también sigo enterándome y tengo familia, sé lo que sigue pasando, ¿no? Tengo 49 años de conocer la dictadura del sistema, sé lo que es. Katia, yo creo, tal vez esté equivocado, pero yo creo que Cuba ha tenido muy pocos gobernantes que realmente se han preocupado por el bienestar del país, pero que a medida que ha pasado el tiempo, los gobernantes han sido cada vez peores, ¿no? Y han tenido una sed de poder increíble, hasta que llega la familia Castro, que trata de poner toda una isla bajo sus pies. Claro.
y hacer de esa isla lo que ellos realmente quieren. Yo creo, por ejemplo, en la profecía de Monseñor Claret, cuando habla de que le da este joven barbudo que fuma habanos, fuma tabaco, le da el poder de la isla a uno que viene de lejos, que habla un idioma diferente. Ujú. ¿Ese para mí es Nikita Khrushchev o estoy equivocado? Sí, pudiera ser, claro. Bueno, las profecías también tienen mucha interpretación. A mí me parece muy, sí, puede ser certera, sí, claro. Él La hizo pregunta pacto es, con la Unión Soviética, claro que sí. la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Es decir, si un gobierno, yo no sé, no me cabe en la cabeza, una persona que luche como luchó Fidel Castro y las personas que lucharon con Raúl Castro y demás, que trataron, por lo menos, yo me acuerdo de mi padre estaba feliz porque la dictadura de Fulgencio Batista había terminado y Ujú. Fidel Castro pues había conquistado el poder. Claro. Pero sin embargo, algo parecido como lo que sucedió o sucede en Nicaragua eh, con la dinastía Somoza, y después de 40 años viene Ortega y en vez de hacer algo mejor, pues Ujú, hace algo igual o peor. ujú. Entonces uno dice, pero Dios mío, y entonces todo este derramamiento de sangre, toda esta gente que dio su vida por un ideal de que hubiera una patria más Claro. libre, un mundo más estable, etcétera, para las familias de los países que estamos hablando. ¿Por qué se empeñan en hacer lo opuesto? ¿Cuál es la razón? ¿Sabes tú? No, claro que no. Eso habría que entrar a analizar en la historia todas las personalidades estas de dictadores y de criminales grandes, ¿no? O asesinos tremendos que ha tenido la historia, desgraciadamente. Pero creo que el poder, sí, el poder corrompe, lo han dicho muchos, no lo digo Sí, sí, yo. sí, claro, claro, Incluso corrompe aquí mismo, en tu trabajo, no sé, en claro. una empresa, porque no es El sano, que ¿no? está arriba quiere, Claro, quiere como que cada vez exprimir a los más, demás. ¿no? Ajá, Claro. sí, sí, sí. Entonces, no lo sé, no tendría la respuesta para eso, pero de que él llegó al poder y engañó a mucha gente y fue una sociedad, había una democracia y fue apoyado por diferentes partidos, pero que después también traicionó a todos, hubo fusilamientos, o sea, perdimos nuestro congreso, había un congreso, yo nazco sin nada de eso, ya cuando yo nací en Cuba lo que había era la Asamblea Popular, esa cosa ahí Ujú, puesta por ellos ujú. que están todos bajo amenaza de muerte, si no sigues lo que él dice, pues te van a fusilar, y había pasado, y siguió pasando, ¿no? Katia, ¿cómo es el gobierno comunista? Explícanos un poquito para tener una idea más clara de lo La que es el comunismo en estructura o qué sí. es lo que vivimos la gente de a pie en el pueblo. ¿Me está preguntando qué es la estructura, cómo está conformado o Sí, qué es lo que en se otras vive? palabras, ¿qué es lo que se vive Ah, ok, en porque de Cuba? eso. Sí, es decir, hablamos del comunismo, pero ¿qué es en sí el comunismo desde el punto de vista vivido por el pueblo? ¿Qué es eso? Es algo muy triste. Y desgraciadamente yo lo digo así, es algo muy triste desde que eres niño, desde que empiezas la escuela, en tu kindergarten o preescolar, es un adoctrinamiento total donde hay mucho, donde ya ese niño, hablo por mí misma, ¿no? Que está en su casa, con su familia, con su mamá, empieza a ir a una escuela, te están enseñando el ABC, pero a la misma vez doctrina, o sea, consignas que tú ni Ujú. entiendes, que son más grandes que la estatura tuya. Claro, claro. Unos mítines, unos matutinos en la mañana donde todo era parecido, había que estar formados como si fueran militares, como si fuéramos militares, niños pequeñitos. Ah, Katia, yo ujú. recuerdo cuando yo estaba en secundaria, principio de secundaria, antes de salir de Cuba, y yo recuerdo que todos los días teníamos que cantar la Internacional, que es Ajá. el himno de Rusia, y además de eso, pues teníamos que gritar, Patria o muerte, Venceremos venceremos. y pioneros por Abajo el el comunismo, imperialismo, ajá. viva, Y viva pioneros por el Fidel Castro. comunismo seremos así Sí, mismo, así, pioneros por el sí. comunismo seremos como el Che. Y, y entonces todo se vuelve como así, muy rígido, todo es masivo, la individualidad se pierde. Entonces eso tú lo empiezas a aprender desde muy chiquito, desde muy pequeño y además también que aquí manda la escuela y que si tú quieres ser un buen ciudadano, tú tienes que ser pionero aunque tus padres te digan que no.
que si tú quieres ser un buen ciudadano y tú quieres ser, y te vienen y te preguntan, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? No, yo quiero ser doctor. Bueno, si usted quiere ser doctor, si tú quieres ser doctor, tienes que apoyar lo que se dice a la escuela, y si tus padres te dicen que no, tú le dices a tus padres que ellos están equivocados, que tú tienes que hacer lo que dice tu maestra y tu escuela. Así Yo recuerdo también que en la escuela le decían a los niños, pídanle a Dios por confites, por dulces, por caramelos, y nada pasaba. Ahora pídanle a Fidel. Y le pedían a los niños a Fidel, y ahí entraron los milicianos con bolsas de confites para los niños. Claro. Como dejando de saber que Dios realmente no existe, pero que Fidel o el encargado del gobierno, pues ese es el... Una de las imágenes más tristes así que yo recuerdo de empezar mi escuela, de mi mismo preescolar. Una niña la saca la maestra así frente a ese matutino donde está toda la escuela, desde preescolar hasta el 6º grado. A esa niña, otros niños los ponen delante. Esos niños, los pequeños de preescolar no usábamos todavía la pañoleta, pero los grandes ya tenían la pañoleta, y veo que los niños que han sacado al frente de todos nosotros como para humillarlo, está esta niñita que tiene terror, que tiene 5 años, y están los demás más grandes, pero sí noto que ellos no tienen la pañoleta, eran testigos de Jehová. A esos niños, mientras se saludaba la bandera y se hacían todas estas consignas y cosas que ellos no repetían, pues se le ponían enfrente de los demás, como la lacra, como lo peor, como para humillarlos, pero tengo que decir, ciertamente se mantenían firmes, nunca se doblegaron. Hablando de fe, ¿por qué yo recuerdo al principio cuando sacaron una cantidad de sacerdotes religiosos, religiosas, por el barco, creo que se llamaba La Vascongada o algo así? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Creo que Covadonga. Covadonga, perdón. Yo sabía que tenía que ver algo con... Yo no viví eso, pero me lo han contado, claro, y lo he visto también en documentales. Es decir, las iglesias las cerraron, desmantelaron los templos, fue una situación horrible, y las iglesias que quedaban abiertas, pues había siempre disturbios en los parques, en las plazas que estaban frente a las iglesias, y mientras se celebraba la misa o se trataba de celebrar la misa, y la gente que estaba adentro, pues la gente que estaba afuera le tiraban huevos, le tiraban piedras, gritaban música alta, en fin, todas esas cosas para molestar y para que ellos no siguieran haciendo eso. Tanto así, yo me acuerdo que unos amigos míos que ya se estaban preparando para la universidad, yo era todavía mucho más joven, le decían, si usted no se convierte en un miliciano, si usted no lucha por la patria y se pone el uniforme, usted no tiene derecho a ir a la universidad. Así mismo. La que está hablando aquí de usted, yo no estudié periodismo, yo no podía estudiar periodismo porque yo no era comunista. Y yo quiero dejar claro que yo todavía no era católica ni tenía ninguna fe. Yo me crío sin ninguna fe, yo me crío completamente atea, y es a los 20 años que empiezo a ir a la iglesia y tengo mi conversión. Bendito sea Dios. Pero es a los 16 años cuando tú tienes que decidir qué es lo que tú quieres estudiar, por lo menos en la época mía. Y ya empezaba el crecimiento, como ellos le llamaban, a formar parte de la Juventud Comunista. Yo dije que no, pues ya por mis creencias cívicas y mis principios que ya se me estaban formando políticos y demás, pero yo me senté en mi casa, llegó a donde estaba mi mamá y le dije, mira, hoy pasó esto en la escuela, vinieron a preguntarme, y yo dije que yo no quería ingresar en las filas de la Juventud Comunista, y entonces ella me dijo, ¿sabes el costo de eso, verdad? Yo le dije, sí, mi carrera de periodismo, y ella me dice, ¿y cómo te sientes? Le dije, muy bien. Entonces ella me dijo, felicidades. Ahora sí te puedes sentar en la sala de la casa y vamos a hablar como hemos hablado aquí siempre, pero una cosa que quiero decir, la gente de mi época, mi generación y anteriores, y luego los que vinieron también, nos criamos en un miedo y en una soledad y una tristeza muy grande, aunque tú eras 5 hijos, porque tus padres pudieran ser muy libres en la casa y hablar los temas que fueran, pero se viraban para ti y tú les veías la cara de terror a tus padres, a tus abuelos. Esto que tú oíste aquí, no lo vayas a repetir en la escuela. Y Katia, era horrible eso, padre. Katia, el Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Ustedes piensan que vino a traer paz, no vino a traer paz, sino que división. Estarán 2 contra 3 y 3 contra 2, padres contra hijos, hijos contra padres, etcétera. Y eso sucedió en Cuba y continúa sucediendo. Hay miembros de la familia que están a favor del gobierno y miembros que están en contra. Y los que están a favor del gobierno han hecho atrocidades en contra de aquellos que están en contra
su propia familia. Exacto. Su propia familia. Ahora la gente, todos estamos muy indignados con las últimas imágenes de lo que pasó el 11 de julio, pero es lo mismo que los que hemos vivido en la isla en diferentes momentos históricos, hemos visto, pero en pequeños grupos, a los opositores, pero bueno, era el opositor y yo no soy opositor, bueno, no me meto. Así, es al cura, yo no soy cura, no me meto. Se están llevando al homosexual, yo no soy homosexual, no me meto. Entonces, claro, es mucho más cómodo no meterse. Claro, ¿no? Sí, Que ahorita no ya cuando vayan a venir por ti, que eso lo leí hace poco en las redes, cuando ya vayan a venir por ti ya no hay gente que te defienda, porque nunca te metiste. Pero eso que está pasando hoy, que vimos, que siguen apareciendo imágenes, es por el Internet. Es por la tecnología, por los tiempos, aún reducida allí, aún súper limitada y súper cara, que prácticamente la pagamos los familiares de acá. Pero bueno, han podido sacar imágenes, pero anteriormente le daban 3 palos en la esquina, le entraban a un opositor y nada más te enterabas tú. Yo se lo contaba a Marisela, que era mi amiga, Marisela su mamá, pero ya cuando la mamá de Marisela se lo iba a contar a la otra vecina, ya dudaba. Claro. Katia, hablando de internet, vi un video en que un sacerdote sacó una imagen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, y le entraron a batazos, le dieron batazos en la cabeza y le rompieron el cráneo. ¿Por qué tanta agresividad, particularmente en contra de la iglesia? Bueno, ese es un pueblo que ahí se sacó a Dios desde el comienzo y se sacó a Dios de todas partes. Y entonces, claro, se quisieron cerrar iglesias. No pudieron quitar la fe a la gente, pero sí hubo una persecución religiosa muy grande, sobre todo al principio, ¿no?, de la revolución, y esa duró por muchos años. Y existe todavía, ¿no es cierto? Existe, a pesar de los papas que han ido. Claro, hay miedo. Ahora claro. En los mismos comunicados, que el mismo comunicado que acaba de sacar al día siguiente de las protestas la Conferencia Episcopal Cubana, o están o le faltó información, o todavía tienen miedo, tienen un poco de miedo. Claro. Y se entiende, yo lo entiendo. Sino que también, pues el tratar de salvaguardar lo poquito que queda de la presencia y de que no haya matanza y de que no haya, exacto, de que no haya, la matanza no sea peor, pero es que son dictadores y realmente no les importa si la matanza es pequeña o si la matanza es enorme. Ellos no les importa. Yo no estoy abogando a favor del Papa Francisco, pero el Papa Francisco ha tenido que tener mucho cuidado en lo que dice, porque al fin y al cabo, depende de lo que él diga, la iglesia continúa o la iglesia la cierran completamente en Cuba, y eso va a ser catastrófico totalmente. Claro. Sí, no, eso también en ningún país, eso no se quiere que si sale expulsada la iglesia, si se cierran las relaciones diplomáticas, se sabe el costo que eso puede también tener para la feligresía allí y demás. Hermanas y hermanos, es el momento de ustedes. Vamos a ir a una pequeña pausa en que vamos a escuchar de Rubén Darío Hoyos una hermosísima alabanza que se titula Dame Fe, pero esperamos que ustedes nos llamen, ustedes son los que hacen posible este programa, que nos llamen con sus comentarios, con sus preguntas, etcétera. Estamos aquí para servirles. De nuevo, no es un acto político, es decir, lo que estamos tratando de hacer es de hablar con la verdad. Si ustedes están en desacuerdo, pues bienvenidos a decirnos el por qué. Si están de acuerdo, pues también bienvenidos. Pero, o si tienen alguna pregunta, más que bienvenidos. Nuestro número telefónico es el siguiente: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y por favor, espero que llamen. No tenemos mucho tiempo, pero si tenemos algo de tiempo, unos 10 minutos, un poquito más. 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377 es el número telefónico para Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, de llamas completamente gratis. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976. Mientras ustedes llaman, escuchemos la alabanza que se titula Señor, dame fe, de Rubén Darío Hoyos. Escuchemos, hermanos. Yo le dije a mi Señor que le quería, le di mi corazón, le di mi vida, le di lo más hermoso de mi ser. Hay veces, Señor, que mi camino se hace largo, que las penas ahogan
mi existencia y todo alrededor se ve tan gris. Dame fe, Señor, para seguir buscando tu verdad, para sobrevivir en esta humanidad, para poder seguir sin miedo a fracasar. Dame fe y acércame hasta ti, enséñame a vivir. Números telefónicos, Estados Unidos, Canadá. Ya tenemos una llamada, Rico. Padre. Y la llamada es completamente gratis, ya tenemos la primera llamada. Así Luis que... desde Medellín, Colombia. Luis desde Medellín, Colombia. Luis, adelante, ¿cómo estás, mijo? Sí, buenas noches para usted y su invitada Katia. Muchísimas gracias, muy agradecido por tu llamada. Adelante, Luis, por favor. Bueno, primero que todo no sabía que usted era cubano. Vine a saberlo en este momento. Padre, si de pronto me vuelve a repetir quién es el profeta, pues el que profetizó, el nombre de la persona que profetizó sobre lo de Cuba. Sí, y si San Antonio María Claret. San Antonio María Claret, el fundador de los claretianos. Ajá. Ah, sí. Bueno, y si él habló de casualidad de lo que arrasó con Cuba, la santería, que eso fue lo que le entregaron a ese país, y lo que quiere arrasar en Sudamérica, empezando por Venezuela, que por eso Venezuela está así, porque le entregaron el país a través de ese señor que ya falleció, que no quiero ni mencionar el nombre, pero entregó el país a la santería, y eso quiere regarse por todo, como el comunismo. Claro, es una religión muy fácil, porque uno, en vez de obedecer la voluntad del único y verdadero Dios, pues tiene una cantidad de dioses falsos a los que uno pues les exige cosas y ellos tienen que cumplirlas. Si uno se viste de tal manera o si uno usa ciertos collares o cosas así. Eso viene de la religión Yoruba de África y comienza pues en el Caribe y después se va transmitiendo en diferentes partes de América Latina. Y como no realmente es una religión que no exige nada y que pues lo que hace prácticamente como la nueva era, que te da lo que tú quieres, algo así, pues entonces es muy fácil de vivirla. Y eso es lo que está pasando en Cuba. Desafortunadamente la verdadera fe se ha oprimido, se ha echado hacia abajo y surgen como resultado pues estas diferentes maneras de expresar el deseo de acercarse a lo divino y por lo tanto usan la santería. Tenemos a Armando desde West Palm Beach, pero que solo un minuto. Armando, el Señor te bendice. Tenemos muy poquito tiempo. Adelante, mijo. Gracias, Padre Pedro. Gracias, Katia. Tuve el gusto de conocerte hace muy poco en el cuartel general de WTN. Gracias por lo que están haciendo desde aquí, desde la diócesis de Palm Beach. Soy de la arquidiócesis natural, de la arquidiócesis de Camagüey en Cuba, pero radico aquí en el sur de la Florida, en la diócesis de Palm Beach. Padre Pedro, la caridad nos une, ciertamente. Gracias por tanto hacer en las redes, gracias por tanto que hacer por la iglesia aquí en la diáspora y por llevar esta noche este mensaje de patria y vida, este mensaje de SOS Cuba que interpela a todos los cubanos donde quiera que estemos. Muchas gracias, amigos. Gracias a ti, Armando. Que Dios te bendiga. Qué hermoso, bendito sea Dios. Nos queda muy poquito tiempo, ¿verdad, Katia? 30 segundos para terminar el programa. Katia, muy agradecido por tu participación. Yo espero que no sea la única vez. Podemos hablar de muchísimos temas y tú eres una persona muy versada en diferentes tópicos, así que me encantaría que volvieras a estar con nosotros en un futuro cercano. Que Dios te bendiga y que los bendiga a todos ustedes, hermanas y hermanos, y que recordemos que somos hermanos, hermanas, hijos de un mismo Padre que es Dios y que estamos llamados a la unidad, al amor y sobre todo a ayudarnos mutuamente para hacer de este mundo lo mejor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Que pasen un tiempo muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante. A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma,
a solas con Jesús. Y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta. Katia